versículo 9, capítulo 26, versículo 9, donde dice que, para retomar un poco lo que veníamos platicando, dice que Pablo se está dando testimonio de cuando él era perseguidor. Y después, a partir del versículo 12, es cuando él empieza a platicar cómo fue su conversión, cómo es que él aceptó a Cristo como su Salvador. Cuando llega al 19, es que Pablo llega a la visión que le dice el ángel que tiene que ir, o el Señor le dice que tiene que ir a Roma, y vemos que a partir del 24 Pablo empieza a trabajar para ser precisamente llevado a Roma, ¿no? Que son los inicios, es el contexto del capítulo 26, el preámbulo a este capítulo 27. Entonces, decía Pablo que ciertamente en el versículo 9, decía que él había sido perseguidor de los que eran seguidores de estos que se decían seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? Y que pues él había encerrado a muchos de los santos y que había recibido poderes de los principales sacerdotes y que mataron a muchos y que él mismo detenía y que él mismo daba voto de detener las ropas y de aquellos como que estaban siendo sacrificados o de los que sacrificaban. Aquí como que queda dudoso de si se dedicaba a detener las ropas de todos o nada más las de Esteban cuando lo matan. Pero dice que también él daba voto para hacer estas persecuciones y para castigarlos y en todas las sinagogas a las cuales tenía el acceso, porque él más adelante se dice que había sido fariseo, instruido por fariseos. Entonces, y como decíamos, él era letrado, era muy capaz, era muy celoso de la palabra de Dios. Y entonces sigue diciendo en el 11 que los forzaba a los cristianos a que blasfemaran, y que una vez que los perseguía y que los mataba, ¿no? Y que no solamente en las ciudades de Jerusalén, por ejemplo, sino también en las ciudades extranjeras, era su persecución, era mucho su celo, que por eso pues él andaba atrás de ellos. Y entonces más adelante, ya en el 14, cuando él va con las autorizaciones de los sacerdotes, desde el versículo 12, dice que era alrededor de mediodía cuando recibe este rayo de luz que los deja a todos cegados y que era más, dice en el 13, que era más resplandeciente que el sol, la luz que les da era más fuerte que el sol, y que los rodea y que no solamente fue a Pablo, sino a que todos los que iban con él, y que entonces cuando él cae, igual que todos los demás, porque dice, caído todos nosotros, habiendo caído todos nosotros, dice en el 14, a tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, o sea, fíjense, en hebreo. Cuando él narra más adelante, él dice que los que estaban alrededor de él no entendieron, pero que él sí entendió. ¿Por qué razón no entendieron? Si era en hebreo, no lo sé, pero bueno, el caso es que aparentemente no entendieron. Y que le dice la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura que cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Qué bonita profecía del Señor hacia Pablo, porque le dice que no solamente en lo presente, sino que en muchas situaciones va a estar el presente guiándolo y enseñándole qué es lo que él tiene que decirle a los gentiles, a los judíos y demás, para que todos pudieran creer en el nombre de Jesús de Nazaret, que era el que él había estado persiguiendo. Y después les dice, para librándote de tu pueblo, o sea, a él mismo lo iba a librar de la misma persecución y de los gentiles a quienes ahora él estaba enviando. El Señor Jesucristo enviaba a Pablo para
para que no solamente él fuera liberado de esta persecución, sino que él liberara a los que les iba a llevar el mensaje de la condena y pudieran estar en salvación, ¿no? Para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, esa era la misión de Pablo. Eso es lo que Pablo da como testimonio de paso por paso, cómo es que él recibió. Decíamos que pues no le creen del todo muchas veces, no aceptan, no oyen, y más adelante vamos a ver que él les dice, ¿no?, que oyendo estaba profetizado, que oyendo no iban a oír y viendo no iban a ver. Entonces Pablo obedece la visión, ¿no? Le termina de decir Pablo, por lo cual rey Agripa, que le estaba dando este testimonio al rey de Agripa, ya lo habíamos dicho, para que él también recibiera este mensaje y también pues tuviese esta creencia, ¿no? Sino que dice rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, luego en Jerusalén, luego en la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a aquellos, a pequeños, y a grandes, no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, ¿no? Nada fuera, perdón, no diciendo nada fuera de lo que los profetas ya habían dicho que iba a suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vemos que cuando Pablo le empieza a decir esto, como que es el preámbulo, ¿no? Primero, como la autoridad que él tenía, el derecho que tenía, la preparación, luego cómo era apoyado por la misma iglesia, cómo es el llamado tan vistoso, ¿no? Tan exclusivo, tan manifiesto de Dios hacia Pablo. Y cuando Pablo le está platicando todo eso, le dice, pues realmente no he hecho nada malo, nada que esté fuera de las leyes, era necesario que yo obedeciese lo que la visión o que lo que el llamado de Dios hacia mí había sido hecho. Y entonces Pablo empieza a instar a Agripa a que creyera en este Jesús. A fin de cuentas, pues el rey Agripa pues también era humano, ¿no? Era un gentil. Y entonces en el 24 les dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, exaltísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe todas esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dice, por poco y me persuades a ser cristiano, ¿no? O sea, fíjense cómo sí el efecto de la fe, de esta unción del Espíritu, les daban las palabras precisas para que la gente pudiese creer, ¿no? Hablando de los gentiles que tenían menos celo del Cristo, del Mesías, y pues yo creo que les era en cierta manera más fácil aceptar un mensaje de un Mesías, de un Dios, y más porque aquellos eran idólatras, ¿no? Al primer Dios que les gustaba o que les rellenaba la pupila, pues eso adoraban. Entonces, el caso es que se ponen a adorar Agripa, pues casi lo convence, ¿no? Y le dice Pablo, ¿no? Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, ¿no? Ok, y que pues más tarde
como Pablo apela a César porque quería ser enjuiciado por César, porque tenía que ir a Roma, ya lo habíamos comentado, pues entonces Pablo tiene que ser enviado a Roma después de que no se encuentre ninguna culpa en él, para ser enjuiciado en Roma, como la visión le había dicho que él tenía que ir a Roma a dar testimonio, y luego Pablo se queda ahí 2 años dando testimonio en Roma. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se ve decidido que iban a navegar para Italia, entregan a Pablo y a otros presos al centurión para ser transportados, ¿no? Y entonces ellos embarcan y se van hacia Asia. Entonces, él dice o narra en el 2 que estaba Aristarco, que era macedonio de Tesalónica, y al otro día que llegan ellos a Sidón y Julio, que ellos trataban humanamente a Pablo, ¿no? Dice que le permitió que fuese junto con los amigos, que creo que quiere dar a entender, para ser atendido por ellos. Y entonces ellos navegan desde ahí. Hay casos que pasan por Chipre y se encuentran con tempestades contrarias, mar picado, ese tipo de cosas, que es a lo que ellos le llaman tiempos contrarios. Y habiendo atravesado así, por el mar en lo que era Cilicia y Panfilia, ellos llegan hasta la ciudad de Mira en Licia. Entonces, cuando ellos están ahí, de ahí parece que van hacia Alejandría, ¿no? en Italia, y que se van hacia allá. Entonces, cuando ellos están navegando días después, y cuando estaban frente a Guido, y de ahí vienen vientos apenas estaban frente a Guido, porque de repente encuentras vientos en contra, o sotavento, que le dice, que venían de Creta, y frente a Salmón. Entonces, digo, estos son las ciudades, y la verdad, pues yo no me puse a estudiar las ciudades porque pues no viene al caso. El caso es que pues, todavía no llegaba, estaban por Italia y todavía no podían llegar a Roma, ¿no? O camino a Italia, porque así lo está marcando, ¿no? Entonces, porque pues Roma y Italia, pues nosotros lo ubicamos en el mismo lugar. El caso es que cuando ellos están en esta parte que decíamos, donde se encuentran la tempestad de frente y demás, empiezan a costear, yo me imagino que Salmón, y entonces llegan a Buenos Puertos, que era una ciudad que estaba en Lecea. O sea que no habían podido ellos atravesar esa mala tempestad o esos vientos en contra, y entonces pues la rodean y llegan a Lecea. Entonces pasan ahí mucho tiempo, fíjense. No especifica exactamente cuándo, pero por haber pasado ya el ayuno, ¿no? Pablo les decía: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio, o sea, vamos a tener muchas pérdidas y muchos problemas. Y entonces le dice, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y entonces el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo les decía, ¿no? Entonces, dice en el 12 que siendo incómodo el puerto para invernar,
la mayoría acordó zarpar también de ahí, o sea, ya salir de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, de Mirra al norte y sudoeste, invernar ahí, ¿no? Pasar ahí el invierno, que tal vez no fueran tan fuertes los inviernos. Y entonces, cuando ellos deciden zarpar, viene esta tempestad. Fíjense, como no sabían a dónde iban ni dónde estaban, no habían tenido que estar en ayuno durante 24 días más o menos. Digo, los demás hechos pues ya son más obvios. El caso es que cuando Pablo primero les dice que no es tiempo de zarpar, yo creo que el Señor le había mostrado que todavía no era tiempo de salir, y más adelante les dice que pues le hubieran hecho caso, ¿no? Que porque se toparon con esta tempestad, que lo único que hizo fue pues perder gran parte de lo de las velas y demás, y que estaban ellos a la deriva, se puede decir, y que lo único que ellos tenían pues era una pequeña barcaza para seguir saliendo adelante, la barcaza con la cual se habían estado salvando, se habían salvado de momento, y que más adelante pues terminan tirándola al mar para que no se salvaran el resto de los marineros que querían salvarse, ¿no? Entonces tiran la barcaza esta, que no me acuerdo cómo se llamaba, y se quedan entonces ya todos arriba del barco. Entonces pasan 24 días en ayuno, de acuerdo a lo que el Señor les había dicho. Le dice, no se va a perder ninguno. Pero uno piensa que estamos hablando de, pues, ¿qué serán? 20, 30, 40, 50 gentes, ¿no? ¿Cuántos se imaginaban ustedes al estar leyendo que eran? Pues yo nada más que eran muchos. Sí, sí, pero uno no se imagina que vayan, bueno, yo no me imaginaba que fueran tantos. El caso es que eran 276, casi 300 personas. Entonces, el caso es que el ángel le dice que ni uno se iba a perder, que todos iban a salvarse y que confiaran, ¿no? Entonces, él les da esas palabras de ánimo y inmediatamente después están esos 24 días de ayuno. Cuando ellos perciben o presienten que ya están cerca de tocar tierra, pero no pueden ver por la oscuridad de la noche y demás, lo que ellos hacen es empezar a soltar el ancla o algo así para ver qué tanto se hunde. Primero creo que se hunde, ¿cuántas? 20 brazas, algo así. Ellos se dan cuenta de que se están acercando más a la orilla, y es cuando sueltan las anclas para que precisamente no vayan a tener, no vayan a encallar. Y más adelante dice que entonces sueltan el esquife para que precisamente no vayan a huir en el esquife aquellos marineros que querían cortar las anclas y demás y darse a la fuga. Bueno, entonces, porque pues obviamente los que cupieran en una lancha, por ejemplo, pues 20, 30 que se salvaran, los demás pues ya que importaba, ¿no? Porque ya se han salvado esos 30 y ellos sí podían llegar a la orilla siguiendo la ruta que llevaba el barco. Bueno, el caso es que se esperan a que amanezca, y entonces se dan cuenta de que pues están de que están cerca de una isla, ¿no? Pablo ya les había dicho que ya podían comer y demás, que porque pues ciertamente ya sentían que estaban cerca de una isla, y que aún así tenían que llegar lo más pronto posible a una isla, cualquiera que fuera, para pues poderse volver a reforzar. Entonces ellos más adelante cortan ya las anclas, permiten con la vela que avanzara el barco hacia alguna dirección y que encallara, ya pudiendo ver dónde estaban. Entonces se encuentran con un lugar que estaba algo alzado en la base de la arena, y ahí encallan. Y entonces con la violencia del mar, de las olas, pues empieza a partir ya la nave porque estaba encallada, ¿no? Yo creo que contra las mismas rocas donde habían encallado, donde habían hecho encallar la nave. Entonces los soldados
como buenos militares, pues dicen, ok, para que no se nos escapen los presos, pues vamos a matarlos. Y entonces el centurión, que ya sabía de Pablo, lo había estado cuidando y demás, ya lo habían dejado a su cargo y demás, pues el centurión dice, no, espérense, para que no haya que matarlos y cumplamos la misión que tenemos, dice, pues que vayan parte de los soldados, por ejemplo, a la orilla a recibir a los presos que van a salir de aquí, ¿no? Entonces, así le hacen, se van parte de la guardia, parte de otras gentes, de los gentiles que estaban viajando y demás, se están en la orilla y después ya salen los demás que tenían que salir. Y de esa manera se salvan los 276 que estaban en el barco. Entonces, ellos están más o menos 3 días, tal vez un poco más, y que como Pablo empieza a hacer sanidades, todos estaban buscándole, estaban viendo esto que decía yo de que su primera impresión era que Pablo era un hombre homicida, que había escapado del mar y que como había podido escapar del mar, que en la tierra había encontrado la muerte cuando la víbora lo muerde. Esperan unas horas a que él se hinchara o tuviera algún tipo de reacción y como ven que no pasa nada, entonces empiezan a pensar que es un dios. Y después pues empiezan a tener estas señales de sanidad y demás y pues obviamente pues como que tal vez se quedaran con esa idea. Yo me imagino que Pablo tal vez aprovechó para hablarles del verdadero poder, de dónde venía este poder de la salvación de Dios y la creencia en la fe de Jesucristo, pero pues esto ya no nos narra ninguna parte de la Biblia, ¿no? Es todo lo que nos deja saber. Dice, ¿no digo que le dieron trato preferencial? Sí, le dieron su trato preferencial. Ya lo traía, ¿no? O sea, lo habían estado cuidando con mucho esmero. Por un lado porque yo creo que era romano y por otro lado porque pues estaban viendo que realmente era un misionero de Dios, ¿no? Con un mensaje sin lugar a dudas de Dios. Y entonces dice, pasados 3 meses, así, una vez que ellos salen, pasan 3 meses otra vez en el mar, ¿no? Y entonces pasan por Alejandría, luego Sí. por Custor y dice, la cual tenía por enseña a Castor y Apulox, y después pasan por Siracusa, y ahí estuvieron 3 días, y de ahí rodearon la región de Regio, y después llegan a Puteoli, y de ahí los hermanos que se encuentran ahí pues les ruegan que se quedan por 7 días y después pues de ahí se van a Roma. Cuando ellos llegan ahí, los hermanos que habían oído van a recibirles en el foro de Apio y las 3 tabernas, y Pablo le da gracias a Dios y entonces cobra aliento porque ya había llegado a Roma donde el Señor lo había enviado, y después de tantos meses y tanto tiempo de estar, creo que como medio año en esta travesía, pues al fin llega, ¿no? Entonces el centurión pues entrega a los demás presos al prefecto militar de Roma, pero a Pablo pues, se le pone un calabozo aparte donde nada más lo custodiaba un soldado, ¿no? Y pues yo me imagino que seguía teniendo trato con el centurión. Y era lo que yo les platicaba, ¿no? Más adelante Pablo se queda 2 años en Roma enseñándole a los gentiles, ya habiéndoles enseñado a los judíos. Desde un principio llega él diciéndoles que pues él era inocente, no habían encontrado culpa en él, entonces, y que no había ido a hablar ni en contra de la religión, ni en contra de Dios, ni en contra de las leyes que tenían, sino que quería él hablar solamente a causa de su testimonio, ¿no? Y entonces, pues en el 21 ellos le dicen, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Entonces, como no había testigos ni nadie que le acusara, pues Pablo era liberado.
pero le había sido necesario cumplir lo que Dios le había dicho y llegar hasta Roma, ¿no? Y dice, pero ellos querían oír acerca de cuál era la palabra sobre la cual Pablo, con el testimonio que tenía y demás, se había convertido, y les dicen, porque nos es notorio que en todas partes se habla acerca de esta secta, ¿no? Y dice, pues, ¿cuándo nos puedes hablar? Y entonces él señala el día y entonces les empezaba a dar testimonio desde la mañana hasta la tarde, tratando de persuadirlos acerca de la fe en Jesucristo. Y entonces aquí dice algo muy importante, que él utilizaba tanto la ley de Moisés como las profecías de los profetas judíos, que eso pues obviamente se lo sabían perfectamente. Les estaba diciendo todos los detalles para que los judíos pudiesen convertirse, ¿no? Y entonces dice el 24 que algunos sí aceptaban y que otros pues no creían, y entonces empieza a haber una discusión de por qué sí o por qué no entre estos conocimientos. Yo creo que aquí la doctrina de Pablo estaría más completa con respecto al origen del Señor Jesucristo y algunas dudas que ellos pudieran haber tenido, porque todo lo que había sido la primera venida del Señor Jesucristo, como su descendencia, de dónde venía, quiénes eran sus padres, cómo se presentó el ángel a María y todo eso, eso ya lo dominaba Pablo. El Espíritu Santo además ya ministraba a Pablo, lo que hacía que Pablo tuviese todas las bases perfectamente ordenadas para que durante 2 años que les estuvo hablando a los judíos, les hubiera podido esclarecer paso por paso, lo mismo que... ¿Cuánto nos podríamos haber tardado en leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Pero sí nos hubiera sobrado tiempo en 2 años, ¿están de acuerdo? Entonces, Sí. entre explicarles profecías y hablarle de estas partes del Evangelio donde viene Jesucristo y Él es el Mesías y por qué las profecías se cumplían en Jesucristo, por qué Jesucristo tenía que resucitar al tercer día, cómo es que resucitó, y todo eso que nosotros ya vimos en los Evangelios. Eso Pablo se los explica a ellos en los 2 años que está en Roma. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Generalmente habían sido 6 meses de viaje, habían sido 3 años antes, y después 2 años después en Roma, y así eran años. Las misiones de Pablo eran de años, eran de veras compromisos de toda la vida. Era su misión para toda la vida de Pablo, era llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y pues lo vemos, ¿no? Él sabía cuándo iba a regresar, a dónde iba a regresar. Habíamos visto que en alguna parte Pablo dice, pues sería bueno que regresáramos a ver las provincias donde hemos estado predicando el Evangelio para ver cómo van, pero generalmente Pablo tampoco regresaba, ¿no? O sea, bueno, sí regresaba en algunas partes, en otras no, pero me refiero a que una vez que se despide, por ejemplo en Éfeso, ya no regresa, ¿no? Entonces sí sabía cuál era el plan para su vida, sí sabía dónde se iba a regresar o dónde no. Esto es parte de lo que venía yo platicándoles. Aquí Pablo, las cartas que manda a los romanos, como que son cartas de cuando él va a ir a Roma, previas, se puede decir, o tal vez posteriores para cuando él ya se ha presentado en Roma, ¿no? Porque es la instrucción a la iglesia en Roma, pero a la iglesia de los cristianos. Y entonces dice, es la salutación de Pablo, y es lo que yo decía. Pablo les está demostrando que, en cierta manera, cuáles son las bases del Evangelio, ¿no? Y empieza, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Sí me estoy explicando, ¿verdad? O sea, aquí vemos cómo efectivamente lo que yo les decía, que los evangelios, las profecías, el pecado del hombre y demás, lo vamos a estar viendo durante todo Romanos, que es una joya, es precioso Romanos. Entonces,
vamos a estar viendo el pecado del hombre, la salvación de Jesucristo, todo, todos ya conocemos Romanos. Entonces, pero lo que voy es a esto, a que Pablo ya les empieza a dar desde un principio la descendencia del Señor Jesucristo, por qué Él era el Mesías, cómo se cumplían las profecías, todos esos detalles, Pablo lo está desmenuzando y se los va dando poco a poco. Aquí lo vamos a ver en la carta a los Romanos, que pues va a ser algo que si lo hubiéramos leído así de filo, es algo muy rápido de leer, pero como lo vamos a estar estudiando, pues sí nos vamos a tardar algo, pero lo que voy es que no nos vamos a llevar 2 años y que por supuesto que Pablo les había dado mucho más que lo que les da en Romanos, y que si lo que dice Romanos está bastante completo, pues imagínense la doctrina y el esmero de Pablo para que los romanos pudieran entender, o la iglesia en Roma pudiese entender la salvación en Jesucristo, los principales principios, para hacer la redundancia, ¿no? Entonces dice de Dios, el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, Dios había prometido que iba a traer al Señor Jesucristo en sus Santas Escrituras. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Lo que yo les decía, ya está diciendo el linaje de Cristo, que tenía que nacer del linaje de David y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, se había dicho, se sabía que en las profecías que Cristo iba a resucitar el tercer día, y asimismo, porque lo mismo dice Corintios, 1 Corintios 15, que estaba comprobado que según las profecías iba a ser resucitado al tercer día, creo que es 15:3 el que dice esto, y aquí lo vuelve a confirmar, ¿no? Entonces dice, conforme a las Escrituras, ya me perdí como siempre, porque fue la resurrección entre los muertos. Entonces estoy en el 4, que Cristo iba a ser resucitado al tercer día, y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿no?, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Es que todo esto nos va a llevar mucho tiempo, porque todo está bien profundo. Aquí está hablando de que, ¿cuál era el mensaje de Pablo? ¿Cuál era su vocación? ¿Cuál era la misión de Pablo? Pues era llevar esta obediencia, ser obediente y llevar a todas las naciones, como por el amor de Dios, y a través de Jesucristo se iba a recibir esta salvación, ¿no? Considerando el capítulo 5 y 6. Y dice, y a todos los que estáis en Roma, o sea, decía que a todas las naciones, no nada más a los judíos, ¿no? Y les dice, y a ustedes también, a los que están en Roma, son amados de Dios, ¿no? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Qué breve espacio y cuánto conocimiento, cuánta sabiduría hay en la introducción de Pablo, en el saludo de Pablo. Hay demasiada información. Y podríamos ahondar muchísimo en todo esto, pero la intención de este estudio es tratar de aprender lo más básico, lo esencial, y lo que consideramos más contundente, y de ahí pues profundizar cada quien, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo de esta introducción, de esta llegada o este mensaje de Pablo a los romanos? Pues no, yo nada más, pues veo que qué gran apóstol fue Pablo. Hoy en día, que tenemos más las facilidades de predicar el evangelio, nos cuesta y vemos todas las dificultades que habían en aquella época, y aún así, cómo Pablo se esmeraba para predicar el evangelio, para que fuera llevada, y desde ese entonces, porque estoy leyendo un manual, y
también tiene textos sobre el libro de los Hechos también. Sí. Y desde ese entonces ya Pablo describía cómo era la iglesia, cómo es la iglesia. Cómo es la iglesia, divisiones y todo eso, cómo Pablo ya tenía esa visión. Sí. Qué gran hombre, de verdad es de admirarse, ¿eh? Es de admirarse de todo lo que padeció y aún así nunca se desanimó, nunca nosotros con tantito y es que ya me hizo cara el hermano, ay, ya me hizo cara la hermana, ay, y Pablo nunca se desanimó. Pablo fue un guerrero, un verdadero apóstol. No, hombre, como les digo, es de admirarse aún viviendo todas las carencias que él vivió. Nunca se desanimó. Y él era el que animaba a los hermanos de las iglesias. Sí, de hecho, la predicación de Eric fue sobre Pablo precisamente el domingo pasado y nos daba una directriz de Pablo muy bonita donde efectivamente nos platicaba Eric que Pablo fue autor y coautor de casi el 70% del Nuevo Testamento, ¿no? Si no me recuerdo, 70-80%, Sí, algo así estaba diciendo. sí, Entonces, entre las cartas que les mandaba, aquí estamos viendo que la carta él la está enviando a los romanos y todavía no llegaba a Roma, ¿no? Pero es lo que yo decía, entre el inter de cuando, es que la carta abarca el inter de cuando él todavía no llega a Roma, luego la enseñanza y luego cómo deja a los romanos. Entonces, esta trayectoria de la carta a los romanos pues nos va a mostrar diferentes etapas en las cuales se encuentra Pablo ya con los hermanos, ¿no? Les va dando testimonio. Y sí, como decíamos, pues Pablo porque pudo escribir gran parte de lo que hacía o dejaba de hacer, pero sin embargo, yo no dudo que los apóstoles como Pedro, como Tomás, como otros de los apóstoles que no se dedicaban tanto a escribir hacia las iglesias y demás, porque no se les daba, yo creo, con tanta facilidad, también sí tenían una unción del Espíritu, han de haber tenido sus hechos, donde no era Pablo el único que tenía esta secta que veíamos en el capítulo anterior, ¿no? Que había ocasionado muchos estragos en todas las naciones y en todas las sinagogas de los alrededores. Que primeramente le da gracias a Dios y al Señor Jesucristo por los hermanos que están en la ciudad de Roma, de que su fe que ellos tienen se está divulgando también en todo el mundo. Esto quiere decir que Roma ya conocía al Señor Jesucristo, al menos una parte. Ya algunos habían llegado hasta Roma para llevar esta parte del Evangelio y Pablo quería ir a visitar a la iglesia de Roma. No iba a empezar desde cero. Dice, me es testigo Dios de que a quien sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, sin cesar hago oración o mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera pueda al fin, por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje e ir a ustedes. Dice, porque deseo verles, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean ustedes confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común tanto a ustedes como a mí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado por las diferentes situaciones de lo que estaba pasando, de las prisiones y demás. Yo creo que tal vez Pablo pudo haber escrito esto durante los 2 años que estuvo preso, donde el Señor ya le había dicho que tenía que ir, ¿no? Y entonces le dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él ya había predicado a los gentiles,
y quería alcanzar a los judíos y a los hermanos que estaban en Roma, tanto gentiles como no gentiles. Y eso él lo explica más adelante, porque dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor de esta palabra, o sea, les debo esta palabra, necesito ir a hacer este servicio de ir y evangelizar directamente en Roma. Dice, así que en cuanto a mí, estoy lo antes posible, muy pronto, a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Dice al judío primeramente, porque la salvación va primeramente a los judíos, dice, y también al griego, o sea, a los gentiles. Y dice, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, o sea, era por medio de la fe en el Señor Jesucristo y para salvación por medio de la fe para todo aquel que en él creyera, ¿no? O sea, por medio de la fe se iba a ser salvo y para tener esa fe en el Señor Jesucristo. Aquí es donde se cumple esto de que solamente la fe es un don de Dios. Y dice, y para la fe, dice, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y como está escrito ya en Habacuc, en 2.4, dice, 2.4, sí, dice, y por la fe, el justo por la fe vivirá. ¿Qué profundo está esto? Está hablándoles del Evangelio en el 15, en el 16 y 17, y dice primero que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Y después les dice que más el justo por la fe vivirá, y después les aclara en qué debe de estar basada la fe. Y les empieza a explicar cuál es el error básico de la fe, porque la mayoría de los pueblos eran idólatras, la mayoría de los pueblos se habían perdido, la mayoría de los judíos, lo veíamos en la predicación de Eric el domingo pasado, los mismos reyes judíos y los mismos sacerdotes judíos y todo esto se permitían tener a veces otros dioses, tener todavía dioses de Egipto. Los reyes habían traído dioses de Egipto desde que salieron de la esclavitud. Había pasajes cuando el Señor Jesucristo va y les habla, que les dice, ustedes todavía tienen los ídolos que sacaron de Egipto, durante todas estas generaciones los siguen guardando en sus casas y les siguen rendiendo culto. Ya lo hemos visto. Entonces, ellos seguían trayendo esta idolatría, seguían siendo idólatras. Y tan así que sabíamos que los que creían y sabían de la verdad judía, del Dios Jehová omnipotente, ellos no tenían ídolos, no les ponían figuras de hombres, ni de animales, ni nada. Entonces, esto está hablando de aquellos judíos que fueron idólatras y aquellos gentiles que eran idólatras. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Sí. Ok, porque no está hablándoles a cualquiera, o sea, no le está hablando a los que no creen en el Señor Jesucristo nada más, está hablándole a los que no se han dado cuenta de cómo es Dios y que han tendido a la idolatría. Y dice, y se titula precisamente la culpabilidad del hombre, y por eso les dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia que han tenido los hombres, ¿no? Y aquellos que detienen con su injusticia, detienen la verdad de Dios. ¿Cuál era la injusticia? Pues predicar cosas que no eran, cosas falsas. La mayoría de las culturas, como la azteca, la maya y otras, tienen a sus ídolos, a los que adoraban, como los egipcios. Algunos tenían cara de águila, otros cara de coyote y cosas por el estilo, lo mismo los aztecas y así durante generaciones. Entonces, a esas criaturas que ellos adoraban, o a esas imágenes que ellos adoraban, eran precisamente a las que ellos les decían dioses, y Dios, siendo un Dios celoso, pues estaba en contra de esto. No hay más que un solo Dios, y nuestro Dios no puede tener imagen, porque lo dice el mismo 19, dice, porque Dios
Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, nosotros vemos a Dios en toda la magnificencia de su creación, desde el hombre, las plantas, el universo. Nosotros en todo eso podemos ver cuán magnífico es Dios, de tal manera que no puede tener figura de ninguna otra cosa. Dice, y Dios se manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay con qué comparar a Dios, a nuestro grandísimo Dios, a nuestro Dios universal. No se puede comparar con nada. Y entonces dice, habiendo conocido esto de Dios, habiéndole conocido, no le glorificaron como el Dios que era, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón se empezó a entenebrecer y a darle figuras y cosas así. Profesando ser sabios, pues se hicieron necios. Se decían muy inteligentes y realmente eran muy tontos. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que la letra mata. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre. Esto es muy bueno para que muchas veces, a veces nosotros podamos platicar con respecto a qué es Dios y cómo contemplarlo, cómo comprenderlo. Pablo se los empieza a decir, antes de ir a visitar Roma, se los empieza a decir con toda claridad, ¿no? Dice que en una imagen de hombre, o en una imagen de ave, o de cuadrúpedo, o de reptil, dice, y Dios por eso los entregó a inmundicia. Dice, y en las maldades de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las mujeres se echaban con mujeres y los hombres se echaban con hombres, ¿no? Y los que más sencillitos, porque había quien practicaban la de los animales, zoofilia, creo que se le llama, algo así. Y entonces, dice en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por Dios y por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es fuera de naturaleza, ¿no? Esto ya lo había yo platicado. Los hombres igual, cometiendo hechos vergonzosos, dice la mitad del 27, hombres con hombres, e hicieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, recibiendo pues lo que se merecían, dice. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, o sea, para que se tuvieran que perder, para que se extraviaran. Y entonces pues ellos empezaban a practicar no solamente esto de la homosexualidad, sino también estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, y ya habla de todo lo demás que viene en conjunto, que es la avaricia, la maldad, envidiosos, homicidas, contiendas, engaños, haciendo maldades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, que no tenían afecto natural, no tenían a nada que amar ni a nadie a quien amar, implacables, sin misericordia, habiendo entendido que el juicio de Dios, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces dice, no solo hacen estas cosas, hablando de envidias, de ser desleales, de no tener afecto, de ser envidiosos, yo le dije, de ser altivos, todas esas reacciones que a veces nos parecen naturales, pues realmente pueden ser reacciones muy perversas, guiadas por algo que, bueno, por nuestro cuerpo, por nuestros propios pensamientos malignos,
por nuestra naturaleza maligna, siendo guiados y aquí es donde se rompen los 10 mandamientos, ¿no? Donde contrariamos esos 10 mandamientos y nos desviamos y somos pecadores por naturaleza. Porque aquí abarcan, si nos fijamos, gran parte de los mandamientos. Y dice, de los que practican, dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, todos los que practican esto son dignos de muerte. Y algunas cosas como la envidia o la injuria o cosas así nos pueden parecer insignificantes, pero en un momento dado son condena de muerte y muerte eterna. Entonces dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo las practican, sino que además también se complacen con los que practican esas mismas cosas que los llevan a muerte. Es como cuando dice el refrán, el ciego que guía a otro ciego, pues seguramente van a ir al desfiladero, ¿no?